Saludamos a las personas que nos acompañan por Facebook. En unos minutos empezamos. Buenas noches. Agradecemos la participación de los presentes en nuestro primer webinar de la empresa EPSTEL, Expertos en Tecnología. EPSTEL está enfocada en brindar una experiencia práctica y teórica sobre las tecnologías actuales utilizando recursos físicos y lógicos para garantizar el aprendizaje de sus clientes. Hoy en día, por la crisis actual, debemos estar protegidos a cualquier ataque que puedan sustraer información de nuestra empresa o datos personales. El objetivo del presente webinar es demostrar cómo se da un ataque y cómo podemos estar protegidos si aplicamos normas de seguridad de la información. Esta noche nos acompañan las ingenieras María José Rendón y Diana Jaramillo, quienes explicarán y mostrarán desde un punto de vista práctico lo expuesto anteriormente. Estaremos recibiendo sus preguntas en el apartado de preguntas y respuestas. Al finalizar la charla, estarán contestadas por nuestras expertas. Les recordamos que estaremos sorteando una asesoría gratuita de seguridad informática de 2 horas.
o un 10% de descuento en la capacitación que deseen. Sin más preámbulos, damos inicio con María José. Buenas noches con todos. Vamos a comenzar. Como tenemos, es importante la seguridad de la información. Por lo tanto, en nuestro día a día, ¿qué es lo que estamos obteniendo? Obtenemos información mediante noticias, que pueden ser de forma impresa o digital. Tenemos también acceso a esta información mediante Internet, que puede ser en nuestros hogares, y bajo el contexto actual se volvió un sitio en el cual estamos realizando actividades de nuestro trabajo y también actividades de educación, pero hay mucho acceso también a información mediante los hogares y utilizando el Internet. También hay acceso en lugares públicos y también en los sitios de trabajo. Adicional a esto, hay información que se transmite, se comparte o que se recibe mediante conversaciones que se pueden dar en nuestros lugares de trabajo, en nuestras casas o en sitios que son públicos como restaurantes o cafeterías. Y hay que tener mucho cuidado de la información que se comparte de forma verbal en estos lugares que son abiertos, porque a nuestro alrededor hay personas que puedan estar escuchando lo que estamos compartiendo, y si es un tema confidencial, lo que debe tener cierta cautela el tema como tal o su importancia, hay que evitar ese tipo de conversaciones en estos lugares. Y adicional, hay información que se transmite o se comparte mediante mensajes que son correos electrónicos, o también hay información que está en redes sociales. Por eso, la información es considerado un activo, y un activo que tiene valor para las organizaciones, y por esa razón requiere protección. Ahora, ¿cómo vamos a proteger esta información? Está la seguridad de la información, que tiene como finalidad eso, proteger la información. ¿Bajo qué premisa o qué parámetros? Busca siempre preservar confidencialidad, integridad y disponibilidad. Ahora, estos son los pilares de la seguridad de la información. En la confidencialidad, ¿qué se busca? ¿Cuál es el propósito? No revelar o difundir información a personas que no están autorizadas. En un caso práctico, en nuestra vida real, ¿qué información es confidencial? Nuestras contraseñas de acceso a nuestro correo personal, a nuestro correo tal vez institucional, o a nuestras redes sociales o a nuestra cuenta bancaria. Pero esa es información que no debería compartirla con terceras personas. Es única. Luego tenemos la integridad, que es la propiedad o el pilar en el cual la información debe ser precisa o exacta. ¿Qué ocurre si yo tengo en mi cuenta $400 y de repente reviso y ya los 400 no son 400, son 40 porque se omitió un cero? Obviamente, si es que no se realizó un tipo de transacción por parte del usuario de la cuenta, pero en este caso hay una falla en la integridad de la información. Y luego tenemos la disponibilidad, que es esta propiedad o el pilar en el cual se busca que tengamos el acceso a esta información cuando se requiera. ¿Qué pasa si yo quiero realizar una transacción en una aplicación de una institución financiera y no tengo disponible el sitio web? O quiero tal vez enviar un correo electrónico y no está funcionando mi plataforma para correo electrónico. Entonces, estas propiedades van de la mano y se trabaja en función de estos elementos que son claves. Se apoyan en la tecnología. ¿Por qué? Porque la tecnología nos permite implementar controles, nos permite, bajo el contexto que estamos viviendo del COVID, nos ha permitido estar comunicados y poder hacer uso de herramientas desde nuestro hogar para poder realizar labores de nuestro trabajo, también la educación, pero la tecnología nos apoya muchísimo para poder estar en contacto y tener acceso a información. Ahora, esto también se apalanca en procesos. Yo puedo tener o establecer, deberíamos establecer lineamientos en los cuales se establezcan estas buenas prácticas de uso de la tecnología, de uso de las herramientas, y desde un enfoque tecnológico ya administrativo como tal, de administración de estos equipos, las buenas prácticas para poder prevenir riesgos de seguridad de la información. Y adicional, un componente que es clave son las personas. ¿Por qué las personas? Dirán, no, pues seguridad de la información puede parecer que es tecnología. No, no es solamente tecnología. Las personas son claves. ¿Por qué? Porque son quienes tienen acceso a la información, ya sea un usuario
de una empresa, un usuario común, o tal vez un usuario con un perfil o un nivel de conocimiento distinto ya enfocado a la parte tecnológica. Pero al final son usuarios que tienen acceso y debemos trabajar en conjunto con estos tres elementos para poder proteger la información. Ahora, esta información se protege, pero ¿cómo vamos a protegerla? Debemos identificar estos riesgos asociados a una pérdida de los tres pilares que veíamos al inicio: confidencialidad, integridad y disponibilidad. Ahora, una vez que identificamos estos riesgos de seguridad de la información, debemos establecer qué amenazas pudieran estar, entender el contexto para identificar amenazas y también qué vulnerabilidades podemos tener en nuestra infraestructura, en nuestra organización, no solamente desde un enfoque tecnológico, para poder prevenir y establecer controles que nos permitan disminuir estos riesgos o que no se materialicen. Ahora, si esto llega a materializarse, el riesgo como tal, lo que me preocupa que pudiera ocurrir, va a tener un impacto a mis activos y uno de los activos es la información. Entonces, es muy importante tener presente estos riesgos. La premisa para abordar la seguridad de la información es identificar estos riesgos. Ahora, ¿qué son las amenazas? Las amenazas son estas causas potenciales de que un incidente pueda ocurrir y que provoque un daño a un sistema o a la organización. Ahora, desde un enfoque externo, una amenaza puede ser un ladrón, un delincuente, que al final puede robar mi información. Tenemos también, o mis equipos, tenemos también fallas que pueden darse a nivel de energía o de internet. Actualmente el servicio de internet de nuestros hogares se ha vuelto primordial para poder realizar nuestras actividades en el día a día. ¿Y qué pasa si se nos va la luz? Perdí conexión. ¿Qué pasa si se va el servicio de internet? Ya no puedo mantener mi comunicación o el trabajo que estaba realizando en línea. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos también amenazas desde un enfoque tecnológico, que son estas amenazas que están en el entorno. Al momento que yo me conecto a internet, estoy expuesto a virus, estoy expuesto a malware, estoy expuesto a phishing, que son correos que se envían para obtener información de tipo confidencial o personal, ya sean cuentas de correo electrónico con sus contraseñas o datos de tarjetas de crédito para poder realizar transacciones en nombre del titular. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de amenazas y también errores que se puedan dar en los sistemas. Luego, desde un enfoque del factor humano, tenemos este abuso de derechos de acceso y aquí hay que tener mucho cuidado. No solamente, ok, mi personal interno, también puede haber personal externo que tiene acceso a mi información porque hay una relación contractual, hay un tipo de servicio que se está ofreciendo y se le da facilidades tal vez al proveedor para que acceda a mis instalaciones o acceda a mis activos y pueda obtener o administrar cierta información. Hay que tener cuidado con este abuso de derechos de acceso y controlarlos. También se pueden dar errores en el uso o accesos no autorizados. Luego, desde un enfoque de factores naturales, están las inundaciones, que al menos en la ciudad donde vivimos, acá en Guayaquil, estamos expuestos en época de invierno a las lluvias y como consecuencia hay inundaciones. ¿Y qué pasa si estoy en una oficina o tengo un archivador que está a nivel del piso y se inunda? Puedo perder información en físico y que era importante para la organización. O en el peor de los casos, entra agua al cuarto de equipos o de comunicaciones y vamos a tener indisponibilidad de algunos servicios dentro de la empresa. Y también un factor natural pudiera ser la erupción volcánica. Luego, tenemos las vulnerabilidades. Estas vulnerabilidades son estas debilidades que se puedan presentar en mis activos o en los controles que ya tengo implementados y que puedan ser aprovechados por las amenazas. Entonces, desde un enfoque de los sitios, una vulnerabilidad puede ser que estemos ubicados en una zona que esté expuesta o que sabemos que siempre se inunda. También tenemos desde un enfoque de controles de acceso, muchas veces tenemos guardias que nos ayudan al controlar o precautelar el perímetro, pero tal vez el control no es el mejor. Simplemente está el guardia y una vez que yo pase el primer filtro del guardia, puedo pasearme por todas las oficinas porque no hay tal vez un control
que sea un poco más fuerte o robusto, como un control de acceso biométrico. Luego tenemos, desde un enfoque tecnológico, que no tengamos respaldos de la información. ¿Qué pasa si hoy me roban mi laptop, me roban mi celular? Yo ahí puedo tener información, ya sea de la empresa o información de tipo personal. Y si no respaldé la información, se perdió. Entonces, hay que tener buenas prácticas de sacar respaldos a nuestra información. Adicional, muchas veces por la premura de implementar tal vez servicios o sistemas, no se contempla desde su diseño una redundancia. Y esto, al momento que falla, se fue el servicio y ya no hay disponibilidad del mismo. También tenemos como vulnerabilidad el que no se revisan periódicamente los accesos. ¿Por qué es una vulnerabilidad? Muchas veces en las organizaciones, ¿qué es lo que ocurre? Sale el personal o se desvincula o hay un cambio de responsabilidades y los accesos se mantienen. Nadie le avisó al responsable de los activos, al responsable de sistemas, de que tal persona se desvinculó y sigue manteniendo los accesos tal vez con administración. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de vulnerabilidades. Luego, desde el enfoque del factor humano, tenemos que hay ausencia del personal o que hay uso incorrecto también de los equipos. O a su vez, el desconocimiento de las políticas o los lineamientos que haya establecido la empresa para poder proteger la información. Y desde el enfoque de las organizaciones, muchas veces no se da entrenamiento o se comunica, se socializa, se fomenta una cultura de seguridad en esos temas de seguridad que son claves y que pueden ser aplicados en nuestro día a día, no solamente pensando en que la información de la empresa es importante. La información que nosotros también tenemos de manera personal es clave y podemos aplicar esas buenas prácticas en nuestro día a día. Y adicional, puede darse como una vulnerabilidad el que simplemente no existan definiciones de políticas, que no tengamos procesos implementados que sean robustos y nos permitan atacar o gestionar esas vulnerabilidades que puedan comprometer la seguridad de la información. Ahora vamos a ver un caso práctico. Gracias, Majo, por tu intervención. Ahora damos paso a Diana Jaramillo, quien procederá con la parte práctica de la charla. Buenas noches con todos, gracias Maritzita por la presentación. Una vez que hemos visto la importancia de la seguridad de la información, pues vamos a ver un caso de una vulneración a equipos ONT GPON y vamos a comenzar con qué es un ataque informático. Tenemos que un ataque informático es el uso de un medio electrónico para desestabilizar un sistema. Esto puede ser mediante un ataque de denegación de servicio, que es conocido como DOS, o un ataque de denegación de servicio distribuido, DDoS. Como lo vimos, esto va a afectar a lo que es la disponibilidad. Puede ser que un cliente quiera realizar alguna transacción bancaria y en ese momento pues no pueda acceder a la página del banco porque el banco ha sufrido un ataque de denegación de servicio, lo cual le va a causar un malestar al cliente. También tenemos que se puede dañar un sistema a través de un virus, una bomba lógica, controlar un sistema a través de un virus o un troyano, y lo que es muy común hoy en día, estafas haciendo uso de un medio informático, ingeniería social. Es muy común recibir correos de, por ejemplo, que actualicemos nuestra cuenta de PayPal o nuestra cuenta de eBay, donde va a haber un enlace malicioso que lo que van a querer adquirir son credenciales válidas como usuarios y contraseñas, y esto nos puede causar una afectación económica. Cualquier ataque informático puede poner en peligro los pilares de la seguridad de la información, que como los vimos son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Vamos a ver brevemente las fases del hacking desde el punto de vista de un profesional de la seguridad informática y desde el punto de vista de un cracker o ciberdelincuente. Como primera etapa tenemos el reconocimiento. En esta etapa se va a tratar de recolectar la mayor información de la víctima o del cliente, que pueden ser correos electrónicos, para luego hacer ataques de ingeniería social, o incluso puede ser revisión de ofertas de trabajo de la empresa para ver qué tipo de tecnología utiliza. Luego tenemos
la segunda etapa, que es el escaneo, que aquí ya se van a ver qué puertos tiene abiertos y de esta manera ver qué vulnerabilidades existen en esos puertos. Como tercera etapa tenemos obtener el acceso, que en este caso ya se va a hacer uso de exploits para tratar de obtener el acceso del cliente o la víctima cuando ya conocemos las vulnerabilidades que tiene. Hasta aquí las tres etapas son las mismas. Para un profesional de la seguridad informática lo que le toca luego en la cuarta etapa ya es escribir un informe con las vulnerabilidades encontradas y luego presentar dicho informe. Un cracker o ciberdelincuente en su cuarta etapa lo que va a tratar es de mantener el acceso. ¿Para qué? Para volver a vulnerar a la víctima. Esto puede ser mediante backdoors. Yo trabajé varios años en lo que es detección de clientes con centrales IPPDX vulneradas. ¿Cuál era el patrón de comportamiento de estas centrales? Tenían varias llamadas internacionales a destinos atípicos. ¿Qué son los destinos atípicos? Son destinos como el Congo, Sierra Leona, Cuba. Son destinos que tienen un alto costo de llamada internacional y no son comunes desde el Ecuador. Las llamadas comunes desde aquí son llamadas a Estados Unidos, España, Italia, donde hay migrantes ecuatorianos. Este cliente presentó una vulneración en su central y en menos de 2 meses volvió a presentar estas llamadas a destinos atípicos, pero la vulneración fue por apenas media hora. Cuando se alertó al cliente sobre estas llamadas, él no tenía conocimiento. Y lo que supo decir es que simplemente abrió un puerto por 15 minutos. Entonces allí lo que se presume es que el atacante, la primera vez que lo vulneró, pues le dejó un backdoor que lo alertó al atacante de que nuevamente pues abrieron ese puerto que era vulnerable y volvieron a realizar el ataque y le volvieron a sacar las llamadas a destinos atípicos. Como última etapa tenemos que el cracker va a tratar de borrar las huellas. ¿Para qué? Para no ser detectado. Como vamos a hablar de la vulneración de equipos ONTs GPON, vamos a describir brevemente una red GPON. Tenemos al equipo OLT, que es el equipo controlador que se va a encontrar en la central del proveedor de servicio de Internet, ISP. El servicio va a llegar a través de fibra y el equipo que dejan donde el cliente es el que se conoce como ONT GPON. Entonces, este equipo de aquí, que se encuentra en la casa de los clientes, es el equipo que fue vulnerado. Tenemos como antecedentes que los clientes tienen llamadas a destinos atípicos. Como lo mencioné anteriormente, este es un patrón de comportamiento cuando una central IPPX es vulnerada. Sin embargo, estos clientes no tenían centrales IPPX. Lo que tenían era un equipo, ONT GPON, que les proveía del servicio de telefonía e internet. Entre las evidencias que tenemos ONTs con IPs públicas, es decir, se podía acceder a estos equipos desde el internet. Y lo que es muy grave, que es una mala práctica, es que estos equipos tenían claves por defecto. ¿Por qué esto es grave? Porque estas claves pueden ser conseguidas con simple búsquedas en internet. Y las buenas prácticas nos dicen que una vez recibido un equipo, pues se deben cambiar estas claves y poner claves que sean robustas. Tenemos logs de varios intentos de acceso. Tenemos un archivo de configuración en texto plano, lo cual también es muy grave, porque en este archivo de configuración existían credenciales válidas, que eran usuarios y contraseñas que proveían del servicio de telefonía. Tenemos archivo en directorio TMP, conexiones establecidas y registro de user agent diferente al de la ONT que corresponde. En lo que es voz sobre IP, se utiliza lo que es el protocolo ZIP.
Este protocolo tiene un parámetro que es el user agent, el cual nos va a mostrar la marca del equipo que se utiliza. Por ejemplo, si es una central Dengua, nos va a mostrar en este parámetro la marca de esa central. En este caso, estas ONTs pertenecían a un proveedor específico, un fabricante específico, y por tanto debían mostrar en este parámetro a dicho fabricante. Sin embargo, mostraban otro tipo de equipos. Aquí tenemos una consulta en el buscador Shodan, el cual es un buscador muy potente para buscar vulnerabilidades, y hemos realizado una consulta de default password. Esto nos muestra en ese momento todos los dispositivos que tienen dicha vulnerabilidad. Podemos ver que hay un top de países, un top de servicios. Luego tenemos una búsqueda con la misma consulta, default password. Pero en este caso yo he puesto el modelo de la ONT que tengo en mi casa. Y podemos ver que el primer resultado de esta búsqueda en Google ya nos muestra un usuario y una clave por defecto. Aquí tenemos los logs que se encuentran con un filtro de error y nos va a mostrar lo que son los accesos fallidos. Nos muestra la IP desde la cual se ha querido acceder. Y en este caso también nos va a mostrar los usuarios, que en este caso nos muestra un usuario admin, un usuario root, que el acceso fallido fue desde la misma IP. Tenemos también logs con el filtro de debug, que en cambio ya me va a mostrar cuando hacen un login, un logout. Nos muestra también las IPs, aquí se puede observar que son desde diferentes IPs y utilizan el mismo usuario root. Y aquí tenemos el archivo de configuración en texto plano. Tenemos que en el parámetro de outPassword nos mostraba la clave en texto plano. Con el parámetro outUsername teníamos en cambio el usuario en texto plano también. Aquí nos conectamos por medio de Telnet a la ONT utilizando el usuario root y realizamos un listado con el comando ls-l en el directorio tmp. Allí se observaron que existían archivos como busybox, tt.sh. Con estos archivos que dejaba el atacante, lo que hacía era que evitaba que el cliente tuviera el servicio de telefonía. Es decir, hacía una denegación del servicio. ¿Para qué? Para él poder sacar en ese momento las llamadas a estos destinos atípicos. Cuando se realizó las visitas a los clientes, ellos indicaron que tenían intermitencia en el servicio de telefonía y lo que debían hacer era reiniciar el equipo ONT y volvían a tener el servicio. Tenemos que habían varias conexiones establecidas. Aquí se pueden ver que son desde diferentes IPs. Y hasta ahora lo que tenemos era que el atacante accedía a las ONTs porque estas ONTs tenían claves por defecto. Una vez dentro de la ONT, el atacante buscaba el archivo de configuración, el cual debido a que estaba en texto plano, pues obtenía credenciales válidas para el servicio de telefonía, que eran usuario y contraseña. Pero hasta allí no sabíamos cómo sacaban las llamadas. Entonces lo que se hizo fue un trazado a los números de los clientes que estaban siendo afectados. Y allí fue que se encontró que en el campo de User Agent, pues no mostraba la marca de la ONT. Aquí podemos ver que lo que nos muestra es un gran string. Con esto se confirmaba que las llamadas no estaban saliendo desde los equipos ONT de los clientes. Además,
se encontró que en el campo Call ID existía una IP pública que estaba sirviendo de SIP proxy. Para yo realizar llamadas de voz sobre IP necesito un usuario, una contraseña y una IP que me sirva de SIP proxy. Esto también era una grave falla de seguridad de parte de la empresa que no tenía la restricción de que esta IP sirva de SIP proxy, pero solo para clientes que estén en su red y que sean realizadas las llamadas desde estos equipos ONTs. Aquí tenemos otra muestra de trazado que en cambio en el parámetro del User Agent nos muestra IBIN, el cual es un tipo de soft phone, con lo cual nuevamente se corroboraba que las llamadas no salían desde el cliente. Entonces aquí para completar el escenario, lo que tenemos es que el atacante accedía a través del internet a la ONT porque dicha ONT tenía passwords por defecto. El atacante accedía al archivo de configuración, el cual se encontraba en texto plano, tomaba las credenciales válidas, que eran usuario y contraseña, y con esto configuraba en un softphone el usuario y la contraseña y tenía una dirección IP que le servía de SIP proxy. Este hecho de la dirección IP nos hizo sospechar que el ataque muy bien pudo ser realizado por personal interno al tener este tipo de información, pero no se encontraron evidencias de eso, ¿no? Y esto también se pudo haber obtenido con un simple escaneo de puertos. Entre las medidas correctivas tenemos que se hizo un cambio de claves de las ONTs. Esto por sí solo no es una solución efectiva porque hoy en día existen foros donde se filtra esta información, ya que existen usuarios que solicitan esta información para hacer cambios de claves, por ejemplo, en su Wi-Fi. Revisión de IPs públicas. ¿Por qué? Porque algunos de los clientes eran clientes residenciales y se tiene como normativa que estos clientes deben tener direcciones IPs privadas. Además, se hizo una revisión de la IP que estaba sirviendo como SIP proxy y se la desactivó. Cifrado de archivo de configuración. Esto es de mucha ayuda, ya que así accedan a la ONT, pues no van a poder obtener las credenciales válidas de usuario y contraseña, porque el archivo de configuración ya va a estar cifrado. Y en este caso se otorgó notas de crédito a los clientes afectados. En los casos de cuando un cliente es afectado por una vulneración de una central IPv6, es al cliente a quien le toca pagar por dicha factura. ¿Por qué? Porque es la central del cliente la que fue vulnerada y es el cliente quien tiene la responsabilidad de tener las debidas seguridades en su equipo. Sin embargo, en este caso que vimos, pues los equipos vulnerados eran los equipos de la empresa proveedora del servicio de internet y telefonía. Y por tanto, a estos clientes afectados, pues se les otorgó las notas de crédito. Gracias, seguimos con la presentación. Gracias, Dianita. Ahora volvemos con Majo, quien procederá a analizar lo sucedido y a brindar las conclusiones del caso. Gracias. Como veíamos en este caso práctico que nos mencionaba Dianita, va a haber una afectación a la imagen de la empresa, porque bajo el contexto que tenemos y la facilidad de acceso a las redes sociales, el cliente pudo haber expuesto su caso y desprestigiar la imagen de la empresa. Adicional, hay un impacto económico y esto se puede dar por un incumplimiento contractual. En este caso, la empresa, como fue vulnerado el equipo administrado por ellos, procedió a emitir notas de crédito al cliente,
Sin embargo, dependiendo de lo que ocurra, el impacto económico puede estar asociado por demandas cuando se vulnera la privacidad o la intimidad de las personas o por incumplimientos contractuales. Muchas veces en las relaciones que hay con estos proveedores se establecen ciertos acuerdos de servicio y si hay un incumplimiento se generan igual notas de crédito y hay una afectación económica a las organizaciones. Adicional, la materialización de los riesgos como tal. Bajo este escenario, lo que nos explicaba Dianita, el riesgo está asociado a que se realicen llamadas a sitios atípicos y que se genere como consecuencia un cobro tal vez indebido al cliente o en su defecto la indisponibilidad del servicio. Y acá podemos identificar estos elementos claves. Por ejemplo, la tecnología es la infraestructura que tenían para poder brindar el servicio al cliente. Sin embargo, veíamos que estos riesgos, ¿qué amenazas tenemos al hacker? ¿Qué vulnerabilidades? El uso de claves por defecto, el no tener cifrados el archivo de configuración, el no contar o no haber establecido tal vez un proceso o una directriz de cuál iba a ser el protocolo o el estándar de configuración de los equipos que iban a ser instalados donde los clientes. Y al final, esto dio todas las condiciones para que el riesgo se materialice. Ahora, tuvimos también como consecuencia indisponibilidad del servicio porque el cliente quería realizar llamadas y no podía. Y también tiene como consecuencia este retraso en las distintas actividades que la persona que contrata el servicio dejó de hacer porque no podía usar lo que había contratado. Y adicional, tiene un impacto hacia las quejas o la insatisfacción que puedan tener los clientes, que a la larga va de la mano con la afectación a la imagen de la empresa. Ahora, como conclusiones de lo que hemos visto desde el enfoque inicial, teórico y la práctica, ¿qué tenemos? La seguridad de la información es un proceso que se basa siempre en las personas y debe estar orientado al riesgo. Es decir, yo debo identificar qué me preocupa respecto a confidencialidad, integridad y disponibilidad, identificar estos activos que son claves, amenazas, vulnerabilidades y las personas que también tienen acceso a mi información, a mi infraestructura, para poder protegerlo. Luego, no existe seguridad absoluta. ¿Por qué? La tecnología cambia constantemente y debemos estar siempre pendientes de estas vulnerabilidades que tal vez ayer no existían, pero hoy día aparecieron. Y hay que aplicar acciones para poder reducir esta exposición al riesgo. Luego, ¿cómo podemos proteger la información? Existe una norma ISO, que es 27001 en la versión 2013, que establece requerimientos para establecer, implementar, mantener y mejorar un SGCI, que es un sistema de gestión de seguridad de la información, que tiene este enfoque de proteger la información bajo los elementos claves de tecnología, personas y procesos. Entonces nos va a permitir la implementación de un sistema de gestión, poder proteger los riesgos, la información y las instalaciones de procesamiento de información. Y adicional, esto es un trabajo de todos. Se suele pensar de que, ok, seguridad de la información, esto es con la gente de sistemas o es el responsable de tecnología el que debe asegurar todo lo que es información. Y realmente desde el punto de uso o desde nuestras actividades con pequeños actos podemos aportar a la seguridad de la información. Desde el simple hecho de no compartir las contraseñas con terceros, no almacenarlas en los navegadores porque no es una buena práctica, o utilizar claves sencillas o que no son robustas como mi fecha de cumpleaños, mi número de cédula o las típicas del 1 al 8, del 1 al 9. Entonces, este sistema de gestión lo que busca es proteger la información, pero todos desde su día a día pueden aportar a proteger la información. Muchas gracias. Agradecemos a nuestras expertas por su presentación. A continuación, damos espacio a las preguntas de nuestros participantes. ¿Cuál es el prejuicio económico aproximado de un ataque de ese tipo para el cliente final y para la empresa o ISP? Ya, en este caso en particular, el cliente económicamente no se ve afectado porque la vulneración es a los equipos de la empresa.
¿no? Entonces la afectación en este caso en particular de la empresa fue aproximadamente de $60,000, lo cual igual fue bajo porque esta empresa, debido a los casos de vulneraciones de IPPBX, pues cuenta con un sistema de detección de este tipo de llamadas y las bloquea, evitando un perjuicio mayor económicamente. Gracias. Se dice que los estafadores pueden crear URL enmascaradas. Tengo entendido que pasando el mouse por encima del enlace se puede visualizar la verdadera identidad. ¿Es real o qué otra alternativa se puede realizar para no caer en estos incidentes? Existe un tipo de verificación con la URL, poniéndola en unas páginas para verificar que efectivamente sea la URL real de la página que queremos buscar. Okay. ¿Qué necesita mi empresa para tener ISO 27001? Ya, para poder tener ISO 27001 se requiere compromiso y las ganas de implementarlo. Es un sistema que está enfocado a la mejora continua y va siempre de menos a más. Entonces, si hay un apoyo o dirección estratégica, dice, vamos a implementar y está impulsando el proyecto, esto puede caminar sin ningún problema. ¿Qué tan segura es una red GPON? Bueno, más allá de qué tan seguro es algo, son las buenas prácticas que tengamos. En este caso, por ejemplo, hubieron malas prácticas como claves por defecto, como archivo de configuración con información sensible en texto plano. Entonces, eso es lo que volvió vulnerable y hizo que se formara este tipo de escenario y generando una afectación económica a esta empresa. ¿Cuál es la diferencia entre vulnerabilidad y amenaza? Listo. Las vulnerabilidades son estas condiciones o debilidades que podemos tener y que se puedan trabajar o tomar acciones para corregirlas, mientras que las amenazas es lo que está en nuestro entorno. Por ejemplo, el hacker, el virus, el phishing. A mí me puede llegar un correo indicándome o enviándome un enlace para que yo dé clic, pero si no doy clic o no proporciono mi información de tipo personal, entonces estoy ya protegiendo mi información. Entonces las amenazas están en mi entorno, existen, y las vulnerabilidades yo las puedo controlar y las puedo implementar acciones para solventar estas vulnerabilidades. Gracias, Diana y Majito. El resto de las preguntas les estaremos contestando y enviándolas a sus correos. Damos paso para anunciar al ganador o ganadora del sorteo mencionado al inicio, de la asesoría gratuita de seguridad informática de 2 horas o un 10% de descuento en la capacitación que desee. Esperamos un momento para hacer el sorteo y tenemos al ganador, que es Luis Romero. Luis, nos estaríamos comunicando contigo internamente para poder indicarte sobre el sorteo y el premio que te has ganado. Concluimos nuestro primer webinar y agradecemos la atención de todos los presentes. Sin antes recordarles que Excel ofrece estas gamas de capacitaciones, las cuales ustedes la pueden consultar al correo ventas@excel.com o a nuestro Instagram @excel. Esperamos que nos acompañen en próximos webinars y esperamos que tengan una buena noche.